18. Vamos a leer Lucas 18 del 9, versículo 9 al versículo 14. Es una parábola muy conocida. Dice así la palabra de Dios, Lucas 18 del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién iba dirigida? A gente que se sentía justa y menospreciaba a otros. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, aquí tenemos a dos hombres que subieron al templo. Los dos fueron a la casa de Dios. Los dos fueron a la iglesia. Ahora, ¿con qué propósito fueron? ¿Qué dice ahí? Claramente. ¿Fueron a deleitarse en la alabanza? ¿Fueron a orar? ¿Fueron a escuchar la palabra? No, fueron a orar. ¿Fueron al templo a qué? A orar. Porque escrito está: mi casa, casa de oración. Si uno viene aquí a cantar, si uno viene aquí a escuchar la palabra, pero uno no ora, uno no ha cumplido el propósito por el cual Dios instituyó que nos reuniésemos y nos congregásemos. Vamos a ver que uno de ellos sí se dio cuenta, sí fue consciente del propósito fundamental, de lo más importante que implica ir a la casa de Dios. Lo más importante de todo, que es la oración. El publicano sí fue consciente de ello, por eso quebrantó su corazón, por eso daba golpes en su pecho, por eso oró, por eso se arrepintió, por eso se humilló, por eso le dijo al Señor: sé propicio a mí, pecador. O sea, reconoció su condición y salió del lugar. No salió igual que entró, salió justificado. Y la palabra justificado significa hecho justo o declarado justo por lo único que justifica, que es el Señor. Sin embargo, el otro no. El otro, el fariseo, más que orar, aunque empezó diciendo: te doy gracias, Dios, lo que hizo fue un alegato de sus buenas obras. Yo diezmo, yo ayuno, y conste que esas obras son buenas, porque el diezmo, por ejemplo, en Malaquías, el Señor mismo dijo: ¿robará el hombre a Dios? Y probadme en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición, hablando del diezmo. Me robasteis los diezmos y las primicias. O sea que el diezmo sí es importante. Y el ayuno no digamos, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, cuando le preguntaron: ¿por qué no pudimos liberar a aquel muchacho endemoniado? Dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, el alegato que hizo el fariseo no era de cosas vanas, eran de cosas que están en la ley, de cosas que son importantes. Son méritos, es cierto, el ayunar, el diezmar, son méritos que Dios tiene en cuenta. Pero puestos en balanza, todo ese tipo de méritos que uno pueda alegar delante de Dios no son nada al lado o comparado con el arrepentimiento sincero y con la humildad. De eso hizo gala el publicano y no el fariseo. ¿Qué es lo más importante para Dios? El arrepentimiento sincero y la humildad. A mí la oración del fariseo me suena más que iba dirigida a la audiencia más que a Dios. Pero se hizo un alegato y a Dios como diciendo: me tienes que bendecir porque mira todo lo que he hecho. En Mateo capítulo 23, el Señor hace una radiografía de los fariseos. Y
Vamos a leer un poco así por encima, rápido, y hacer hincapié en lo que yo creo que más le molesta al Señor de la actitud de los fariseos. Ahora lo vamos a ver. Vais a ver que tiene que ver con el hecho de menospreciar el templo. Fijaros bien. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Estos se sentían catedráticos, teólogos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, no predicaban precisamente con el ejemplo. Muy estrictos, pero digamos que no daban el ejemplo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Por eso dijimos antes que la oración del fariseo iba dirigida más que a Dios, a la audiencia. Porque dice aquí, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los llamen los hombres rabí, rabí. Vamos al versículo 13. Aquí empiezan los ayes. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es decir, aquí lo que el Señor le recrimina es que eran piedra de tropiezo para otros. O sea, ni entraban ellos y por sus actitudes no permitían que otros entrasen. Versículo 14 es otro ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. O sea, eran avaros, eran codiciosos. Por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Versículo 16. Ay de vosotros, aquí vamos, aquí es a donde quería ir realmente. Guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, prestar atención al versículo 21, el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, si seguimos leyendo, luego les critica que son como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran muy justos a los hombres, pero por dentro estaban llenos de hipocresía, de robo, de injusticia, de iniquidad. Entonces llama la atención que ellos no valoraban realmente el valor que tenía el templo. Para ellos era más importante lo material, el dinero. O sea, uno era deudor cuando juraba sobre una ofrenda o sobre lo material, pero cuando uno juraba por el templo como que no era tan importante. Y aquí el Señor dice que cuando uno jura por el templo, jura por aquel que lo habita. Por eso es tan importante la oración. ¿Qué fue lo que perdieron de vista los fariseos? Que el templo era el lugar donde Dios habita.
que el templo era el lugar donde Dios habita. ¿Qué hacen los fariseos? Menosprecian el templo, menosprecian el lugar donde la presencia de Dios está, menosprecian la oración. Tenemos que elegir en qué bando vamos a estar, en el de los fariseos o en el de los publicanos. Un fariseo es aquel que en el fondo menosprecia la oración. No es consciente de la importancia del templo como lugar donde Dios habita, donde la presencia de Dios está. Y lo más importante, ¿tú te imaginas visitar a tu padre y no dirigirles la palabra? Entras, estás allí en casa, haces esto, haces lo otro, haces cosas, pero no le diriges la palabra y luego te largas. Bueno, pues eso es lo que hace el que viene al templo y no ora. Está por aquí, canta, aplaude, escucha, aunque sea la palabra, y se va. Es como el que visitó a su padre, no le dijo ni hola, ni los buenos días. Del otro lado de la balanza están los publicanos. Los publicanos ya sabéis que eran gente que, así como los fariseos socialmente eran muy reputados, de mucha reputación, muy valorados socialmente, en los publicanos todo lo contrario. Era la peor escoria de la sociedad judía. ¿Por qué? Porque eran recaudadores de impuestos y trabajaban para los romanos, que era el imperio que tenía bajo su dominio a Israel en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Entonces ellos trabajaban recaudando impuestos para los romanos. Los romanos eran los que se llevaban los impuestos. Ellos se quedaban su parte, por supuesto, porque los romanos no le pagaban un sueldo a los publicanos. Pero los publicanos recaudaban para el imperio romano y parte para sí. Y algunos abusaban. Algunos se pasaban de la raya. Algunos se hicieron ricos, como por ejemplo Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos de Jericó. Y dice la Escritura, lo podemos buscar, que era un hombre rico. ¿Cómo se hizo rico? Recaudando impuestos. ¿A costa de qué? Pues de masacrar, entre comillas, a la pobre gente. Les quilmaba todo lo que tenían. Ese era Zaqueo, era un judío. ¿Os podéis imaginar por qué los fariseos pusieron el grito en el cielo cuando Jesús pasaba por allí, por Jericó, y vio a Zaqueo subido a un árbol sicómoro y le dijo: Zaqueo, ven, baja de ahí, que hoy es necesario que pose contigo en tu casa? ¡Uf! Pusieron el grito en el cielo. Este hombre es amigo, se junta con publicanos y con pecadores y come con ellos. Es como ellos. ¿No conocéis el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres? Por eso lo criticaban tanto. ¿Y cuál era la respuesta que daba Jesús a todas esas críticas? Cuando le criticaban que se juntaba y que comía con publicanos y con pecadores, ¿cuál era la respuesta de Jesús? ¿Os acordáis? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y de hecho, cuando visitó a la casa de Zaqueo, Zaqueo se arrepintió, lo mismo que se arrepintió el publicano de la historia que leímos, ¿verdad? Que daba golpes en su pecho, que se mantenía lejos, ni siquiera se sentía digno de acercarse a la presencia del Señor, y nada más decía: sé propicio a mí, pecador. Zaqueo se arrepintió. De hecho dijo: la mitad de los bienes, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso dijo Zaqueo. Y entonces el Señor dijo: la salvación ha llegado a esta casa porque él también es hijo de Abraham. O sea, Zaqueo se arrepintió y lo demostró con sus obras. O sea que la visita del Señor era para eso, era un llamado al arrepentimiento. Por eso fue a comer con él. Ese era el propósito, ese era el objetivo. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos sí se arrepintieron y los fariseos no. Unos sí se humillaron y se arrepintieron, pero los fariseos no sentían necesidad. ¿Para qué orar? Una de las razones por las cuales necesitamos orar es para arrepentirnos, para humillarnos, para pedirle perdón. Si uno entra y sale sin humillarse, sin arrepentirse, sin pedirle perdón, es como el fariseo. No siente la necesidad de hacerlo. Porque el fariseo nada más le dio gracias porque no era como los demás, porque era mejor que ellos. No hubo ni un ápice de arrepentimiento, nada. No hubo nada de humildad, nada de humillación, nada. Todo era jactarse, creerse superior, creerse mejor y alardear de las buenas obras. ¿En qué confiaba el fariseo? ¿En qué creía él que era lo que lo iba a justificar o lo iba a hacer merecedor de la gracia de Dios? Sus buenas obras, sus ayunos, sus diezmos.
O sea, él confiaba en las buenas obras que hacía, no en la misericordia y no en la gracia de Dios, que era en lo que confiaba el publicano. Hay dos publicanos muy, muy conocidos. Uno, por supuesto, Zaqueo, que era un hombre rico, era jefe de los publicanos. Por supuesto, gozaban del mayor menosprecio en Israel, porque eran colaboracionistas con el Imperio Romano y aparte oprimían a la gente económicamente hablando, ¿verdad? Entonces, eran marginados socialmente, pero no nada más ellos, sino los que eran amigos de ellos, porque los consideraban como cómplices. Por eso a Jesús lo denostaban tanto, cuando se mezclaba, cuando se juntaba con ellos. Pero había otro publicano famosísimo, que ese sí que llamó todavía a Jesús más la atención por lo que hizo con él. ¿Sabéis de quién estoy hablando? El otro, quizás el publicano más famoso de todos. Mateo. Mateo, el escritor del Evangelio de Mateo, uno de los 12, era publicano. Vamos a leerlo, vamos a Mateo capítulo 9. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo era un recaudador de impuestos, alguien socialmente reprobado. Y Jesús lo llama. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Este era un recaudador de impuestos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quería tener el Señor? No quería hacer como los fariseos, que nada más lo que traían era condenación hacia publicanos, hacia pecadores. El Señor quería traer misericordia. Decía, misericordia quiero. No tanto los sacrificios de los cuales alardeaban los fariseos, no al ayunar y al diezmar, no. Misericordia quiero. Traer sanidad para los enfermos, en definitiva. Muy bien. Entonces vemos que ni más ni menos que a un publicano el Señor lo llamó, le concedió el honor de ser uno de sus 12 apóstoles. En Lucas capítulo 3, vamos un momentito a Lucas 3. Versículos 12 y 13. Aquí está hablando Lucas 3 del ministerio de Juan el Bautista, cuando bautizaban en el río Jordán. Y a él venía todo tipo de gente, hasta soldados romanos venían a él. Y fijaros en este pasaje, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, está hablando a Juan el Bautista, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, Juan el Bautista puso el dedo en la llaga, sabía cuál era el pecado que cometían, a veces motivados por la avaricia, oprimían económicamente a la gente y si tenían que pedir tanto de impuestos, pues a lo mejor pedían el doble y así ellos se enriquecían. Por eso, de todas maneras, cuando le dijeron ¿qué haremos? Es que venían con una actitud de arrepentimiento y dispuestos a ser bautizados por Juan el Bautista. Hay un pasaje creo recordar en Mateo 21. Un momentito.
No, vamos a Lucas 7. Vamos a Lucas 7. Lucas 7. Versículo 29. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Vuelvo a repetirlo, estoy en Lucas 7, 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Qué hicieron los publicanos? Se bautizaron. Cuando Juan el Bautista predicaba, arrepentíos, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, los publicanos fueron a bautizarse, se arrepintieron. Sabían qué es lo que estaba mal con ellos, como el publicano de la parábola del fariseo y el publicano, sé propicio a mi pecador, eran conscientes de su pecado, pero se arrepintieron y se humillaron, entendieron que aquel hombre, Juan, era un siervo de Dios, y el llamado al arrepentimiento era realmente Dios hablando a través de su boca. Y ellos oyeron el llamado y se arrepintieron. Y se bautizaron. Dice, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Fijaros el contraste. Unos rechazaron el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, los fariseos, mientras que los publicanos sí lo aceptaron. Por eso el Señor dijo claramente que iban delante de ellos al reino de los cielos. Vamos ahora sí a Mateo 21. Vamos a Mateo 21. La parábola de los dos hijos en versículo 28. Mateo 21 del 28 en adelante dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, el primero, el que dijo que al principio no iba, pero luego se arrepintió y fue. Los otros, el segundo dijo que iba, pero luego no fue. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Son como el primer hijo, que al principio no querían obedecer a Dios, no querían caminar con Dios, no querían hacer la voluntad de Dios, pero luego sí fueron. Pero los otros que decían que sí, en realidad era un no. Era pura apariencia nada más, pura fachada. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras, o sea, lo más bajo del estrato social, lo más bajo, los publicanos y las rameras, le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, los pecadores más viles y más bajos, esos sí creyeron y se arrepintieron. Pero los fariseos no. O sea, ¿en qué lugar deja a los fariseos la palabra de Dios? Y en Mateo 18, fijaros bien, aquí está hablando de cómo se debe actuar en la iglesia, cómo se debe perdonar al hermano. Mateo 18, versículo 15 al 17. Mateo 18 del 15 al 17.
¿Estáis ahí? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos testigos, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, lo peor. ¿Os dais cuenta lo que significa la palabra publicano? Es lo peor. Gentil era pagano, era alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, era un ateo, un blasfemo, un pagano, idólatra. Eso es gentil. Los romanos, por ejemplo, eran gentiles. Los judíos no se mezclaban con ellos porque eran gentiles. Gente idólatra, pagana, opresora. Pero es que dentro del mismo, en el mismo recipiente, con los gentiles están los publicanos. Eran como los gentiles, como los romanos, porque de hecho trabajaban para ellos. Y se enriquecían a costa de su propia gente, a costa de su propio pueblo. O sea, tú llamas la atención a tu hermano que pecó contra ti, que se arrepiente, que bueno, tan amigos. Se perdona como Dios nos perdona. Ah, pero si no se arrepiente y siguen sus 13, 2 testigos, o 3. Y de nuevo se le amonesta. Mira que me has agraviado, que has hecho esto, esto y esto, por favor. Cambia de actitud. Que no tal, a la iglesia. Fulano de tal ha cometido este grave pecado, no sé, me ha defraudado, me ha robado, se ha acostado con mi mujer, qué sé yo, lo que sea. Y le he llamado la atención en privado y nada, he cogido 2 testigos y nada, RQR. Lo digo a la iglesia, pues la iglesia lo amonesta, no hace caso. Tenlo por gentil y publicano, como si fuera uno de fuera. O sea, fijaros lo bajo, lo que implicaba ser un publicano. O sea, lo bajo, desde un punto de vista social, que era considerado este tipo de gente. Y sin embargo, fijaros cómo el Señor les dio oportunidad, los guió al arrepentimiento y cómo muchos de ellos fueron salvos. Ya digo que los 2 casos más sonados, el de Zaqueo, quizás vamos un momentito a Lucas 19. En Lucas 19. En el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, seguro que sí, porque si no, ¿cómo se hizo rico? Se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que el Señor no dudó en mezclarse con el estrato social más bajo en cuanto a la sociedad de Israel, pero el propósito, ¿cuál fue? No le importó incluso el verse expuesto a las críticas por mezclarse con este tipo de gente, con lo más bajo del estrato social. Pero
la respuesta a todo está en el versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar. Es cierto que Zaqueo se subió al árbol, pero Jesús lo buscó. Jesús dirigió la mirada hacia arriba, hacia donde estaba Zaqueo, y le dijo, vente, baja de ahí, que hoy quiero posar contigo en tu casa, hoy quiero comer contigo, hoy quiero estar contigo, hoy quiero platicar contigo, hoy quiero que tengamos comunión tú y yo. O sea, el Señor lo buscó a Zaqueo. ¿Para qué? Pues para salvarlo, para traer la salvación que él necesitaba. Ese siempre fue el propósito de Dios. Termino. Qué contraste, ¿verdad?, entre unos y otros, entre lo que es un fariseo y lo que es un publicano, dado que la Escritura dice que justos no hay ni a uno, por cuanto todos pecaron, dice Romanos, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos optar por el bando de los fariseos, menospreciar la oración, con que llegue a la alabanza llego a tiempo, y no arrepentirse de que me arrepiento. O podemos estar del otro bando, del bando de los publicanos, y tener ese sentimiento y decir, ni siquiera soy digno de aproximarme, de estar en su presencia, y decirle, Señor, de tu gracia y de tu misericordia dependo, porque tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos somos pecadores, uno tiene que elegir en qué bando quiere estar. Termino volviendo a la parábola del fariseo y del publicano en Lucas 18. Empieza diciendo, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ese es el error. O sea, confiar en la autojusticia, confiar en que las justicias que uno hace son suficientes. No lo son, ni lo fueron, ni nunca lo serán. Y menospreciaban a los otros. Es decir, no podemos permitirnos el lujo de menospreciar a nadie por pecador que sea. Seguramente un fariseo pensaría él que estaba justificado en menospreciar a un publicano porque era un recaudador de impuestos, porque trabajaba para los romanos, porque explotaba a la gente. Entonces, ¿cómo no menospreciarlo? Sin embargo, esta parábola nos enseña a no menospreciarlo, porque a lo mejor algunos de ellos acaban arrepintiéndose y van delante de nosotros, que nunca sentimos la necesidad de arrepentirnos y los menospreciamos. No sé si me estoy dando a entender. No menosprecies a nadie por pecador que sea, porque se puede arrepentir y puede ir delante de ti. Y tú, nada más menospreciando y juzgando, y nunca te ves a ti mismo y nunca sientes la necesidad de arrepentirte, va delante tuya. Porque esto es lo que aprendimos en esta parábola y en todo lo que hoy hemos explicado. Y el último versículo, el versículo 14, en Lucas 9 dice, os digo que el pecador, el menospreciado, lo más bajo socialmente hablando, descendió a su casa justificado, o sea, declarado justo, hecho justo, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El único que puede justificar es Dios, porque es el único juez justo, es el que justifica. ¿Y a quién justifica? No a aquel que hace buenas obras y confía en ellas, no. Justifica a aquel que se arrepiente, aquel que se humilla, aquel que no menosprecia y no juzga a los demás, pero sí se ve y se juzga a sí mismo. A ese es el que justifica. Ese es el que va adelante al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos en esta mañana a ponernos en pie, a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido, si es que algo hemos aprendido, de su palabra, y que nos ayude a elegir el bando correcto. El bando correcto es el del publicano, el de ser conscientes de nuestro propio pecado, no menospreciar ni juzgar a nadie, y pedirle al Señor que sea propicio a nosotros, pecadores,
Bendito Dios y amado Padre. Ora conmigo, dile: gracias te doy, Señor, porque tu templo, tu casa, Señor, es casa de oración. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Tú permitiste o permites que siga abierto este lugar con un propósito, Señor, y el propósito más importante por el cual tú permites que este lugar siga abierto, Señor, es para que vengamos aquí a orar, para que vengamos aquí a hablar contigo, para que vengamos aquí a buscar tu rostro, aleluya, para que vengamos aquí a humillarnos delante de ti y a arrepentirnos y a clamar tu sangre para salir de aquí justificados, aleluya, porque tú eres el único que justifica, aleluya. Gracias, Señor, por habernos hecho entender tu propósito, Señor. Gloria a tu santo nombre. ¿Cuál es lo más importante que tú quieres y esperas de nosotros, Señor, de nuestras vidas, por las cuales tú quieres que vengamos al templo, Señor? Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos. Gracias por tu luz, por tu palabra, Señor, por lo que nos diste en esta mañana. Bendecido sea tu santo nombre, Señor. Cámbianos, Padre, ayúdanos, por amor de tu santo nombre, a caminar de manera diferente, Señor, de tal manera que la oración sea nuestra prioridad. Aleluya. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a tocar.